La Antártida es el lugar más misterioso de la Tierra, tiene muchos secretos que poco a poco se van descubriendo. Desde hablar sobre hielo hasta misteriosas fortificaciones, aquí hay 20 cosas extrañas que están sucediendo en la Antártida. Número 20. Volcán Antártico. Tú sabes que la Antártida está cubierta de hielo, pero, sorprendentemente, esta parte hostil del planeta en realidad se encuentra en algo hasta ahora inesperado. Este año los científicos hicieron un sorprendente descubrimiento sobre la Antártida. Resulta que hay una gran extensión de volcanes enterrados bajo el hielo que hasta ahora nadie sabía que existían. Y no solo uno o dos, estamos hablando de 91 volcanes, y eso es mucha lava. Con base en la Antártida Occidental, se dice que es una de las mayores concentraciones de actividad volcánica en el mundo. Ahora los científicos se preguntan cómo su calor volcánico podría afectar la reducción del hielo en peligro de extinción de la Antártida. Hemos estado observando el derretimiento del hielo desde arriba, pero los volcanes podrían derretir hielo desde abajo. Los volcanes más altos tienen alrededor de 1000 metros de altura y decenas de kilómetros de ancho, por lo que es extremadamente sorprendente que no se hayan encontrado antes. Aún más extraño es que el hallazgo fue hecho por un estudiante de geología de pregrado. Usando un radar que penetra en el hielo, decidió echar un vistazo a cómo se veía la Antártida bajo el hielo, y observar formas parecidas a volcanes. Lo informó a los profesores de geología de la Universidad de Edimburgo en Escocia, y el equipo publicó sus hallazgos el año pasado. Ahora la pregunta es, ¿qué tan activos son? La carrera continúa para ver qué sucede con estos volcanes. Número 19. Escalera Alien. Cuando se trata de resolver lo que está sucediendo en la Antártida, Google Earth es tanto una bendición como una maldición. Le da a los científicos e incluso a los aficionados, acceso a lugares que la mayoría de nosotros nunca podremos visitar en persona. Pero también es un tesoro para los teóricos de la conspiración que especulan constantemente sobre las imágenes. Un foro en línea obtuvo una historia jugosa el año pasado, cuando una foto de lo que parecía ser una enorme escalera fue publicada por un entusiasta anónimo. Algunos piensan que es una caja de escalera, otros piensan que son las marcas dejadas por una nave espacial alienígena. La característica extraña se localizó en la Antártida Oriental, y se introdujo en numerosas teorías sobre civilizaciones enterradas en la nieve. Por supuesto, hay explicaciones más plausibles, como una falla técnica, pero tal vez no sea tan increíble. Después de todo, la gente no habría pensado que se hallarían volcanes bajo el hielo hasta este año. Muchos creen que es evidencia de un campamento alemán del siglo pasado, o que los extraterrestres han estado desembarcando en la Antártida. Número 18. Banda sonora del cambio climático. La Tierra se está calentando aceleradamente en la última década. La temperatura de la superficie está aumentando, y los patrones climáticos se están volviendo más extremos. Si no estás preocupado por el cambio climático, deberías de hacerlo. En octubre de este año, el panel científico de las Naciones Unidas emitió una advertencia de que los daños y las crisis causadas por el cambio climático podrían afectarnos gravemente en 2040. Si no me crees, tal vez sea mejor dejar que la naturaleza hable por sí misma. En la Antártida, el medio ambiente ahora está reproduciendo su propia banda sonora. Entre 2001 y 2007, un glaciólogo de la Universidad de Chicago llamado Douglas McCallal, usó un sismómetro de terremoto en el hielo de la Antártida para registrar las vibraciones, un poco como poner un vaso contra la pared para escuchar lo que sus vecinos están haciendo. Luego se estudiaron estos datos sísmicos para comprender mejor cómo reacciona el hielo al clima. Normalmente, no podría escuchar esta información, pero en 2015 un colectivo de artistas llamado Luftwerk elevó el tono de las grabaciones de McCallal, haciéndolos audibles para el oído humano. Incluye el sonido de un iceberg gigante rompiendo la capa de hielo de la Antártida. Luego instalaron altavoces en la Plaza North Riverside de Chicago, para que el público también pudiera escuchar estos misteriosos sonidos. Número 17. Nave espacial estrellada. Cuando se encontró un objeto extraño en las nieves de la isla de Georgia del Sur este año, parecía que ufólogos y cazadores de extraterrestres finalmente habían conseguido su deseo.
El largo sendero que conducía al objeto sugería que esta cosa, fuera lo que fuera, había aterrizado en otro mundo. Ubicada en el Océano Atlántico Sur, cerca de la Antártida, la isla escasamente poblada se convirtió en un importante punto de conversación en Internet. Sin duda se veía genial y extraño, pero solo porque ves algo en Google Earth, no significa que sepas qué es. Los teóricos de la conspiración hicieron explotar su tesis por el Dr. Richard Wyatt de la Universidad de Keele en Staffordshire, Inglaterra. Estudió el área y notó signos de una avalancha, desde la cual el llamado objeto alienígena probablemente había sido empujado, haciendo un rastro en la nieve mientras avanzaba. De hecho, dijo que no se trataba de una nave espacial, sino de una vieja roca o un trozo de hielo. Esta no es una explicación de hierro fundido del Dr. Wyatt, pero tiene más sentido que una explicación, es decir, aterrizaje forzoso extraterrestre. La isla solo tiene 20 personas, pero nadie ha notado que un ovni se estrelló contra el suelo. Número 16. Luz misteriosa. Google tiene mucho que responder cuando se trata de la Antártida. Un miembro de Conspiracy Depot descubrió un objeto misterioso utilizando Google Maps. Se corrió la voz y solo hace unos meses los usuarios de Internet con ojos de águila especulaban sobre la presencia de un rayo de luz que parecía emanar de un objeto negro en la ladera de una montaña. Se pensaba que era un rayo de luz o algo que reflejaba la luz. Se ha descrito como una linterna, o una luz que apunta hacia o indica algo. Algunas personas piensan que es una base militar o de investigación. Al parecer, la gente también ve un modelo en miniatura de una ciudad cercana. Por supuesto, algunas personas dicen que la luz está brillando en el borde de un platillo, que acaba de aterrizar. Lo más convincente es que es probablemente un vehículo de investigación conducido por un humano. Con 75 estaciones de investigación en la Antártida, y varias motos de nieve y vehículos que los científicos usan para desplazarse, es probable que estemos investigando a un hombre que estacionó su vehículo. Número 15. Mundo submarino. Cuando el hielo se quiebra, es un espectáculo bastante impresionante. Pero hay una cosa en la que tal vez no pienses cuando suceda algo así en el agua debajo. El hielo derretido a menudo puede cubrir a las cosas más notables y, a menudo, durante miles de años. Entonces, cuando la famosa plataforma de hielo Larsen se arrojó a un iceberg masivo este año, los científicos del BAS, British Antarctic Survey, se apresuraron a ver lo que reveló la masa de billones de toneladas. El agua debajo del iceberg se había ocultado de la vista durante 120.000 años. El nuevo entorno tiene aproximadamente 2.246 metros cuadrados de ancho, y los expertos esperan que puedan adentrarse debajo por el tiempo suficiente para explorar todas las formas de vida allí. Después de todo, hace frío allí abajo, pero podría haber un tesoro completo de nuevos descubrimientos. Una vez que la luz del sol toca el agua cambia todo el sistema. Las criaturas se adaptarán a la nueva situación y las cosas se reorganizarán, lo que significa que se podrían perder descubrimientos importantes. Los científicos realmente tienen que ser rápidos, si quieren entender lo que está pasando en esta parte de la Antártida. Número 14. Bacterias alienígenas. Si bien hace poco nos enteramos de la posible existencia de agua en Marte, también debemos recordar que mirar más cerca de casa nos da una idea de la vida extraterrestre. La Navidad pasada un equipo de la Universidad de Nueva Gales del Sur se aventuró en las partes más duras de los paisajes antárticos que se conocen como las regiones desérticas. Estos desiertos no son calientes, por supuesto, pero el frío te quemará hasta morir. Los científicos tomaron muestras de suelo y luego extrajeron material genético de ellas. Luego se sometió a un proceso llamado secuenciación de ADN de escopeta, que proporcionó más información sobre lo que podría vivir en ese desierto congelado. Los resultados fueron bastante sorprendentes. Se encontraron dos tipos de bacterias que sobrevivieron en el aire, o para ser más precisos, gases atmosféricos. Al consumir estos podrían cambiar el juego de la vida extraterrestre. Si existe algo que come aire, entonces los expertos tienen que redefinir los límites al dimensionar lo que podría o no podría vivir en un entorno hostil. Número 13. Agujero gigante.
El hielo es prácticamente una constante en la Antártida, así que cuando algo dramático sucede como un gran agujero que aparece en la superficie, hace que los científicos se sienten y presten atención. Anteriormente mencioné el agrietamiento del hielo, pero este es un fenómeno diferente conocido como polinia. Estas polinias parecen aparecer de la nada y están divididas en dos tipos, costeras y océano abierto. Se cree que los parches de agua no congelados son causados por el viento y el agua tibia debajo. El año pasado apareció un tipo inusual de polinia en el mar de Weddell, que no parecía haberse formado de la forma habitual. Se dijo que este agujero gigante era tan grande como el estado de Maine. El área ha sido sede de una polinia antes, hace 40 años. Tras desaparecer aparentemente, ahora se ha hecho sentir su presencia en los últimos años. Los científicos están tratando de averiguar por qué la polinia está ocurriendo allí, y qué importancia tiene para el medio ambiente antártico. Número 12. Pirámides antárticas. Pensarías que ver la Antártida en Google Earth sería bastante aburrido. ¿Qué hay que ver, aparte de kilómetros y kilómetros de nieve y montañas? Bueno, ahora sabes que están pasando muchas cosas. Hay mucho que ver si te gustan los extraterrestres y lo sobrenatural. Los cerebros de los entusiastas se dispararon en 2016, cuando se vio un grupo de formas piramidales desde arriba. Las pirámides ciertamente se ven impresionantes, y se asemejan a una versión nevada de los antiguos egipcios. La pregunta es, ¿son en realidad estructuras hechas por humanos o por extraterrestres? La verdad real detrás del asunto parece ser que tampoco lo son. Es mucho más probable que formen parte de las famosas montañas del Sword. Y aunque parecen pirámides, es probable que no lo sean. Según los investigadores, lo que es engañoso acerca de este tipo de formas, es que no son una pirámide perfecta en todos los sentidos. Por lo tanto, aunque pueden parecer pirámides desde un ángulo, desde otro, probablemente se parecerán a una montaña normal. Supongo que tenemos que ir allí por nosotros mismos y descubrirlos. Número 11. Estructura misteriosa. En 2012, un usuario de Internet publicó una imagen de Google Earth de lo que parece ser un objeto enterrado. Se estima que tiene más de 22 kilómetros de largo y más de 6 kilómetros de ancho, irradia luz blanca y también parece estar oculto por las pinceladas en línea, lo que lleva a algunos a especular que Google ha participado en un encubrimiento. Aparentemente es una instalación secreta de propiedad del gobierno. Sin embargo, no habrían hecho un trabajo de retoque mejor que eso si quisieran que se mantuviera oculto. La emoción creció aún más, cuando también se notó lo que se describió como un sendero que conduce detrás del objeto. Los científicos no parecen saber qué es, por lo que los comentarios provienen principalmente de los comentaristas en línea. Si bien la posibilidad de que sea un ovni sumergido o una base científica es convincente, también hay más sugerencias a la Tierra. Entre ellas se encuentra que el objeto brillante es simplemente un reflejo. Al menos una instalación gubernamental secreta es realista e intrigante. Los teóricos de la conspiración pueden sentirse cómodos con el hecho de que nadie haya llegado al fondo, incluso después de 5 años. Tal vez algunos archivos se desclasifiquen dentro de 60 años, entonces sabremos la verdad. Número 10. Dinosaurios. A mediados de la década de 1980 y principios de la década de 1990, los científicos descubrieron múltiples conjuntos de restos fosilizados, de los magníficos reptiles que una vez gobernaron el planeta. Estos descubrimientos muestran que los dinosaurios habían vivido en el continente, desde hace 200 millones de años y hasta hace 75 a 80 millones de años. Junto a los huesos de los dinosaurios, los científicos descubrieron los restos de otros animales antiguos. Uno de esos animales del pasado es el Caicaifiluervei, que es un mosasaurio. Vivió hace 66 millones de años y es uno de los animales antiguos más grandes descubiertos en la Antártida. Tenía una altura de un edificio de oficinas de 5 pisos. Viajó por los antiguos mares usando sus extremidades en forma de remo y su larga cola, y probablemente fue un gran depredador. Número 9. Meteorito con vida marciana.
En 1996 David McKay, un investigador de la NASA, encontró lo que parecían ser rastros de la vida marciana dentro de un meteorito recuperado de Iron Hills en la Antártida en 1984. El meteorito, llamado ALH 84001, se separó de la superficie de Marte por el impacto de un asteroide. Flotó a través del espacio durante 16 millones de años, antes de aterrizar en la Antártida hace 13.000 años. El ALH 84001 contenía una combinación de minerales y compuestos de carbono, creados por microbios en la Tierra. También había cadenas de glóbulos en forma de gusano en el meteorito, que coincidían estrechamente con las cadenas formadas por ciertas bacterias en la Tierra. Sin embargo, algunos científicos se mostraron escépticos, argumentando que el meteorito podría haberse contaminado, mientras que otros señalan que las estructuras podrían estar formadas por procesos químicos y no biológicos. En general, ha habido mucha discusión en la comunidad científica con respecto a la autenticidad de los hallazgos. Es probable que no sepamos la verdad hasta que alcancemos más planetas como Marte. Número 8. Descongelando el estanque supersalado. Hay un estanque en la Antártida que es tan salado, que no se congela incluso con una temperatura de menos 50 grados Celsius. Está hecho de cloruro de calcio puro al 95%, que es mucho más puro que la sal que se encuentra en otros lugares de la naturaleza. El estanque llamado Don Juan Pond, que tiene una carga de sal inusualmente pesada y pura, ha sido un misterio geoquímico desde que fue descubierto durante una expedición de 1961. La fuente que alimenta el estanque es también un misterio para los científicos. Algunos estudios dicen que es alimentado por aguas subterráneas profundas, mientras que otros sugieren que la sal proviene de una fuente de poca profundidad. El estanque y el área circundante son muy parecidos a Marte, y podrían ayudar a los científicos a comprender características similares en el planeta marciano. El estanque tiene alrededor de 40% de sal en peso. Esta alta concentración de sal se debe a la alta tasa de evaporación en el ambiente extremadamente seco del estanque, y la capacidad del cloruro de calcio para formar soluciones mucho más concentradas que el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Número 7. Lagos subglaciales. Los investigadores han descubierto un inmenso lago líquido subglacial con forma de cinta de 100 kilómetros de largo en la Antártida, que podría estar repleto de nuevas especies que han estado ocultas durante milenios bajo el casquete glaciar. El lago, que probablemente se aisló alrededor de 25 millones de años, ha llevado a los biólogos a entusiasmarse con la posibilidad de que sobrevivan formas de vida antiguas dentro de él. Este lago es similar al lago Vostok que se descubrió en la segunda mitad del siglo XX. Las muestras de Vostok han demostrado contener evidencia de vida. Con los signos de vida descubiertos en el lago Vostok, existe una mayor probabilidad de que las criaturas antiguas puedan estar escondidas en el lago recién descubierto. Otro lago, el lago Williams, es el hábitat de casi 4.000 especies de microbios. Es 800 metros debajo del hielo en la Antártida Occidental. Estos son los primeros organismos jamás recuperados de un lago antártico subglacial. Número 6. Bosque antiguo. Bosques extraños con algunas características de los árboles tropicales de hoy, se han descubierto que alguna vez crecieron en la Antártida. Durante el periodo Pérmico tardío y Triásico temprano, hace 250 millones de años, el mundo era un invernadero. Esto permitió que los bosques cubrieran la Antártida, ya que no estaba cubierta por el hielo en ese momento. Sin embargo, la Antártida todavía estaba en una latitud alta, lo que significaba que la Tierra estaba consumida por la oscuridad las 24 horas durante 7 días en el invierno, y el sol brillaba sin descanso en el verano. Los científicos no están seguros de cómo las plantas afrontaron la fotosíntesis en el verano, y luego no lo hicieron durante el invierno. Número 5. Manchas de excremento de pingüino. Los científicos han podido rastrear el patrón de migración de los pingüinos emperador en la Antártida, utilizando imágenes satelitales gracias a sus manchas de excremento. Lo creas o no, revelan información sobre cómo migran los pingüinos dado el cambio climático, a medida que cambia el nivel de hielo en la capa de hielo antártica.
A los pingüinos les gusta regresar al mismo lugar para reproducirse, sin embargo, el aumento de la temperatura en la Antártida los obliga a buscar nuevos lugares de reproducción. Los científicos notaron que los pingüinos podrían estar adaptándose a su entorno cambiante, cuando se encontró una nueva colonia a unos 193 kilómetros al sur de un caldo de cultivo, cuando el hielo desapareció. La nueva tecnología de imágenes satelitales hace que sea más fácil para los investigadores rastrear a los pingüinos, debido a sus muy visibles manchas de excremento en el hielo y la nieve antárticos. Cuando la temperatura del océano alrededor de la Antártida subió en la década de 1970, el tamaño de la colonia se redujo a la mitad. Esto llevó a los investigadores a creer que el aumento de las temperaturas había matado a los pingüinos, pero su excremento ha proporcionado evidencia de que se han mudado a una nueva colonia. Número 4. Cráter de hielo derretido. Un misterioso abastecedor de más de 3 kilómetros, encontrado en la plataforma de hielo Roy Baudoin, en el este de la Antártida que se creía que estaba hecho por un meteorito, probablemente se formó por un lago con fugas de agua de deshielo. Esta característica es un hoyo tipo hundimiento que se produce cuando un lago de agua derretida se drena repentinamente de su fondo. Los glaciólogos que inspeccionaron la imagen publicada del cráter, concluyeron que se parece a una dolina de hielo. Si la hipótesis de la dolina de hielo es correcta, los investigadores estarían encantados ya que les gustaría saber exactamente cómo se forman los lagos de agua de deshielo. Número 3. Cataratas de sangre. Las cataratas de sangre es una salida de líquido en el hocico del glaciar Taylor en Antártida del Este, surgiendo de un antiguo lago hipersalino atrapado debajo de los 400 metros de hielo del glaciar Taylor. Hace unos 5 millones de años, el océano inundó la Antártida Oriental, creando un lago interior salado. Alrededor de 3 millones de años más tarde, los glaciares se formaron sobre el lago salino, atrapando una cuenca de agua salada prístina que ha estado aislada durante casi 2 millones de años. A medida que el agua en la superficie del lago subglacial se congelaba, el líquido de abajo se volvió aún más salado. A medida que se retiraba líquido del lago, la sal del lago se concentraba cada vez más en el agua restante. Actualmente, el agua es aproximadamente 3 veces más salada que el océano, y no se congelará incluso bajo 0 grados centígrados. El lago de origen de cataratas de sangre no es en realidad rojo, sino que, más bien, el agua rica en hierro se vuelve roja cuando interactúa con el ambiente superficial rico en oxígeno en las caídas. Las partículas rojas se forman como resultado de una reacción química entre el hierro y el oxígeno. La alta concentración de sal aumenta la velocidad de esta reacción, haciendo que el agua en cataratas de sangre aparezca de color rojo brillante. Cataratas de sangre es una forma de interés para los científicos, debido a su inusual comunidad de microbios, y podría hacernos comprender mejor la posibilidad de vida fuera de la Tierra, en lugares como la Luna Europa de Júpiter. Número 2. Araña gigante del mar. Las arañas marinas se pueden encontrar en todo el mundo, sin embargo, las que se encuentran en el mar Antártico son mucho más grandes que las arañas marinas de todos los días. Pueden crecer hasta una longitud de pierna de casi 25 centímetros, las arañas son picnogónidos, que son artrópodos marinos primitivos. Su gran tamaño se debe a un fenómeno conocido como gigantismo polar, y ello no solo afecta a las arañas de mar. También afecta a especies como copépodos, equinodermos y algunos tipos de moluscos que se encuentran en los polos. Se han planteado varias hipótesis para explicar el gigantismo polar. Algunos científicos afirman que un gran tamaño corporal puede haberse desarrollado como un rasgo evolutivo, para permitir que los animales soporten largos periodos de inanición durante el invierno. También se ha sugerido que la alta disponibilidad de oxígeno combinada con las bajas temperaturas, ralentiza el metabolismo de los animales y reduce su necesidad de oxígeno y, por lo tanto, produce gigantismo. Todavía se está investigando para comprender mejor a estas criaturas gigantes, pero si eres un aracnofóbico, no te aventures al mar de la Antártida. Número 1. Eulagisca gigantean. La Eulagisca gigantean es un gusano marino de 20 centímetros, que vive en las aguas cercanas a la Antártida. Tiene un cuerpo ovalado rodeado de brillantes cerdas doradas, y rematado con unas fauces de dientes afilados.
Se encuentra con frecuencia en las aguas del Océano Austral cerca de la Antártida, y pertenece a una clase de gusanos marinos llamados poliquetos. Poco se sabe sobre los hábitos y la biología de este gusano peculiar, que se descubrió por primera vez en 1939. La cabeza del gusano es en realidad una faringe retráctil que se encuentra dentro de su cuerpo. Cuando el animal se alimenta, esta sección de su garganta se extiende hacia afuera, a una longitud de aproximadamente 5 centímetros. La agudeza de sus dientes sugiere que se alimenta de otros animales o limpia sus restos. Fue encontrado en el Océano Antártico a una profundidad de 520 a 670 metros. El gusano probablemente juega un papel vital en los ecosistemas oceánicos. Pueden ayudar a los científicos a comprender mejor la vida en las profundidades del océano.